difícil convencerle, porque él, sus únicos dos temas, le dije, ¿cómo va a ser la onda? Me dice, bueno, una onda bien acústica, nada de tu onda hey, le decía. Entonces era difícil convencerle a Ángel. Y recordaba un tema que él había compuesto cuando estábamos a principio de la facultad, creo que era, cuando tocó a nuestras puertas una situación un poco desagradable, ¿verdad? Que una compañera, o la hermana de una compañera, que nos llegaba muchísimo. Entonces el primer tema hoy es justamente dedicada a esa persona, uno de los primeros temas melódicos que hace Ángel. Y me recuerda Ángel, por ejemplo, en la época de cuando fuimos en la Bienal de Arquitectura en Buenos Aires, en el segundo curso fuimos y prácticamente como vivíamos medio linchera, no teníamos para la cena, entonces íbamos por la cantina de La Boca y negociábamos por la cena algunas de las mejores épocas de nuestras canciones de Sui Generis y otros grandes artistas argentinos que era en esa época también muy... Ángel, bienvenido, gracias. Fuerte aplauso, Ángel Molina. Bueno, antes que nada, muy buenas noches. Gracias a Toto por la invitación. En realidad fue muy fácil convencerme. 50 años no se cumplen rápido y por si las moscas no podamos festejar los otros 50, mejor venir ya ahora. Más vale 50 en mano que 100 volando. Dice. Felicidades, Toto. Hoy no puedo dejar de sonreír. Hoy sí es casi como ayer. Camino a tu casa, siempre hay niños felices que juegan sus sueños a vivirlos sin miedo y un sol de verano que estalla mis ojos al verte reír y así conseguir robarte un abrazo,
casi como ayer. Los años pasaron, otros caminos han cruzado. Siempre hay niños jugando, no son tuyos ni míos. Ya no hay fiesta en tu casa y a pesar de tu ausencia aún te escucho reír y otra vez revivir el robarte un abrazo, mojarme en tus labios y sentir y descubrir que hoy sí es casi como ayer, que hoy no puedo dejar de sonreír por ti, por ti. Quisiera presentar y agradecer también a Edgar Pintos en el bajo y en la voz mi hijo mayor, Ángel Molina. Hijo. Bueno, y en la primera canción Toto lo presentó muy bien para la hermana, una compañera que se fue muy pronto. Lastimosamente también la otra hermana hubiera estado acá y creo que hubiéramos llorado juntos, pero como ya a los 50 uno es muy feo para llorar, vamos a dejar esa parte. Y vamos a seguir la siguiente. Hay otra música que compuse que es muy querida, que es una guaraña, la hice a mi madre y se llama Carta desde Asunción. Te escribo esta carta porque te has ido antes que Asunción despidiera el frío. El verde follaje de sus lapachos tiñó de rosado todas sus calles. Aún leído al árbol de la escuela, me recuerda un niño bajo su sombra y esperando tu abrazo al salir. Hay caminos nuevos que no has andado
cielo. Los sitios cantados en tus guaranías me dejan soñar que aún estás conmigo, escuchándote una vez más. Fuerte el aplauso para Ángel. Me olvidé también de decirles que Ángel es uno de los mejores proyectistas, arquitectos que tenemos en el país. Es uno de los responsables del grupo, del equipo que está construyendo el nuevo perfil de Asunción. O sea que reitero ese fuerte aplauso ahora como profesional.